días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una vez más una bendición poder estar aquí delante de ustedes y una vez más en este día hermoso compartir un devocional más a través de la palabra del Señor y bueno, compartir una verdad bíblica a ustedes, ¿verdad? Déjenme acomodar un poquito mi sotana, ¿verdad? Y bueno, compartirles una verdad bíblica de la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy quiero continuar todavía en Lucas capítulo 2, en el versículo 50, cuando dice estas palabras. Ahora Lucas, el escritor, describiendo las reacciones que hubo en la vida de José y María en respuesta de estas palabras que Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar o me conviene estar? Dice aquí que no entendieron las palabras que les habló. Quiero el día de hoy, hermanos, continuar hablándoles de cuando no entendemos. Vamos a orar y pedir la voluntad del Señor en este día. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación, Señor, en Cristo Jesús. Amén. José y María fueron visitados por ángeles durante todo el periodo en el cual María recibió el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Se gozó y exclamó un Magnificat que estudiamos durante el periodo del inicio del capítulo 2 de Lucas. Vimos que llena del Espíritu Santo de Dios pudo exclamar que engrandece mi alma en Dios mi Salvador. Y no solamente eso, cuando ya nació el Señor Jesús, llegó la visita de los magos, llegó la visita de un ángel, llegó la visita de los pastores, salieron y anunciaron proclamando que había nacido el Rey de Israel. Y cuando se habían cumplido los 40 días de guardarse para poder presentar ofrenda de purificación después de los 40 días de nacido el Señor Jesús, se encontró con un par de viejecitos que anunciaron la maravilla con la cual el Señor Jesús iba a comportarse en esta tierra. Y creo que si ponemos en contexto estas porciones de la Biblia, bajo esta pasaje de la Biblia, cuando dice que a los 12 años de edad el Señor Jesús se pierde y no lo encuentran, dice la Biblia que estas palabras de Lucas de alguna manera describen el momento en el cual podemos extraviarnos de la voluntad del Señor en nuestra vida porque no entendemos. Durante esta semana he estado hablando de que si no entendemos es porque no conocemos su palabra. Si no entendemos es porque no conocemos su plan en nuestras vidas. Y obviamente si no entendemos es porque no conocemos de su guía en nuestra vida. Si usted hace una combinación de estas verdades que acabo de compartir y preparar para estos devocionales de esta semana, usted va a ser un completo desconocedor de la voluntad del Señor para su vida. A pesar de que tenemos el manual, a pesar de que tenemos un plan debidamente y divinamente trazado a través de su palabra. En el libro de Efesios 2:10 dice la Biblia que somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero al no conocer su palabra, no conocemos su plan, y por eso terminamos ignorando la guía del Señor en nuestras vidas, y por lo tanto no entendemos ni desarrollamos la voluntad del Señor en nuestras vidas. El cuarto punto que quiero compartirles el día de hoy, hermanos, es cuando no entendemos la voluntad del Señor. Quiero que medite por favor el día de hoy conmigo en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y 2, y quiero que vea cómo la Biblia nos habla de manera sumamente importante sobre el cristiano que pueda encontrar y entender la voluntad del Señor para su vida. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Miren lo que dice aquí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, mire, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, note esta palabra, de vuestro entendimiento, para que experimentéis, mire lo que dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay tantos cristianos que, tal como sucedió con José y con María, cuando escucharon las palabras del Señor Jesús diciéndoles: ¿qué hay?
¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Luego, como dice Lucas, que no entendieron, abre la puerta, hermanos, para que nosotros podamos pensar que en el tiempo hay tantos cristianos que al no conocer de la guía del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, como decía en el devocional anterior, es un hecho y una tristeza y a la vez una tragedia que haya tantos creyentes que no conozcan la voluntad del Señor en sus vidas. Y por eso Pablo nos dice unas verdades que yo creo que bien vale la pena que nosotros consideremos con respecto a la voluntad del Señor. La primera cosa que el cristiano debería de hacer es presentar su cuerpo en sacrificio vivo. La segunda cosa es que debería de vivir una vida santa. La tercera cosa es que debería de ser agradable a Dios. Y Pablo dice que este es nuestro racional culto. Pablo está diciendo que es lo menos que un cristiano puede hacer para que pueda comenzar a encontrar y vivir y practicar la voluntad del Señor. Y luego en el versículo 2 nos dice, y no os conforméis a este siglo. El cristiano que no entiende es aquel que se ha conformado y habituado a lo que el mundo le ofrece. Puede vacacionar con libertad, aún a costa de su vida espiritual, porque no entiende la voluntad del Señor. Puede vivir alejado del propósito del Señor en su vida, porque no entiende la voluntad del Señor en su vida y porque no ha renovado claramente, como dice aquí, su entendimiento, y por lo tanto no puede experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta porque no la entiende. No la entiende, es incapaz de discernirla. Es incapaz de practicarla. ¿Por qué? Porque no ha entendido que el Señor tiene como fin específico en la vida del cristiano que entienda primero su palabra, segundo su guía, tercero, hermano, su plan, y cuarto, la voluntad del Señor en nosotros. Yo he visto a tantos cristianos tener tanto en la vida cristiana y ser unos completos desconocedores del propósito por el cual el Señor nos ha dejado sobre la tierra, que con mucho dolor puedo decir que muchos creyentes creen que venir a la iglesia es servir al Señor, y la verdad es que no. Venir y congregarse es para exhortarnos y animarnos, como dice Hebreos 10, 24 y 25, y más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Pero cuando usted viene a la iglesia, viene para recibir las instrucciones de dónde y en qué lugar usted puede encontrar y discernir y desarrollar la voluntad del Señor en su vida como cristiano. Hay tantos cristianos que se pierden en los objetivos de la vida cristiana porque no conocen su voluntad en sus vidas, y por lo tanto, como dice aquí en este devocional que el día de hoy preparé para ustedes, hermanos, no entendemos. Y cuando no entendemos la voluntad del Señor en nuestra vida, pensamos que con venir un culto el domingo en la mañana es suficiente. Pensamos que con leer un capítulo a la semana es suficiente. Pensamos que ver las transmisiones en línea son suficientes. Y yo me sorprendo con dolor, con corazón de pastor, de ver a tantos cristianos desconociendo la voluntad del Señor en sus vidas porque no conocen su voluntad, porque no han renovado el entendimiento para poder comprobar o experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Déjeme decirle algo importante de la voluntad del Señor. La voluntad de Dios para el cristiano, cuando abre su entendimiento y cuando hace todo lo opuesto a lo que hicieron José y María, de que no entendían, el cristiano puede ver con claridad el lugar donde puede desarrollar sus dones y talentos cumpliendo la voluntad del Señor en su vida. En la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Estas palabras. Él dijo, venga tu reino, en Mateo 6:10. Él dijo, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, dice, así también en la tierra. El cristiano que no ora es aquel que definitivamente jamás sabrá en dónde hacer la voluntad del Señor en sus vidas, por el desconocimiento que hay de la voluntad del Señor y del entendimiento que debería de tener de dónde
puede colocar sus dones y talentos a favor del reino de Dios, sus recursos, su vida, para hacer que valga la vida cristiana de este lado del cielo. Por eso yo creo, y por favor ponga atención en estas palabras que voy a decir, y quiero decirlas con el mayor respeto debido el día de hoy. El cristiano más miserable, y voy a volver a decirlo el día de hoy, el cristiano más miserable es aquel que no conoce y que no vive la voluntad del Señor en su vida. Es el cristiano que es más digno de conmiseración, porque vive su vida miserable, porque no ha encontrado en el tiempo y en la vida cristiana la voluntad del Señor para sus vidas y se secaron. Fueron cristianos con hojas verdes y con un árbol frondoso, como cuando Jesús visitó la higuera, ¿verdad? Que tenía hojas verdes, que estaba frondosa, pero no tenía fruto. Y la Biblia dice que el Señor Jesús dijo, córtala, ¿para qué inutiliza la tierra? Y hay tantos creyentes que nos olvidamos de la voluntad del Señor en nuestra vida porque no hemos experimentado una renovación de nuestro entendimiento para poder cumplir la voluntad del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Yo le quiero animar el día de hoy. Medite en las palabras que le voy a leer del libro de los Salmos. Quiero que piense por favor conmigo en el Salmo 40, en el versículo 18, en las palabras que el salmista dijo cuando externó, cuando expresó el deseo que él tenía de cumplir y hacer la voluntad del Señor en su vida. En el Salmo 48 él dijo estas palabras: el hacer tu voluntad, Dios mío, mira lo que dice acá, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Mire esa combinación. Yo se lo dije al inicio del devocional el día de hoy. Si usted conoce su palabra, si usted conoce su plan, si usted conoce su guía, en consecuencia, usted podrá agradarse de realizar y cumplir la voluntad del Señor en su vida. Y si no lo hace, usted va a ser la persona más digna de conmiseración en su vida como cristiano al no encontrar, desarrollar y cumplir la voluntad del Señor en la vida de usted como cristiano. Yo creo que el trabajo de todo pastor, dado el periodo de pandemia que nos ha tocado vivir, hermanos, es que el cristiano no se olvide que tiene talentos, que tiene dones, que tiene capacidad de cumplir y desarrollar la voluntad del Señor en su vida y que no puede ignorar de forma deliberada y abierta todos esos dones con los cuales el Señor le dotó a usted como cristiano y que, válgame la redundancia, usted no entienda la voluntad del Señor para su vida. Porque cuando no entendemos, créanlo hermanos amados, hay angustia. Cuando no hay entendimiento de la voluntad del Señor, no podemos expresar lo que el salmista dijo, y tu ley, dice él, está en medio de mis entrañas, de mis emociones, porque estoy cumpliendo la voluntad del Señor en nuestras vidas. Yo le quiero preguntar el día de hoy, ¿usted ha leído la Biblia y ha podido decir, Señor, ahora entiendo tu voluntad? ¿Usted ha podido encontrar su guía? ¿Usted ha podido cumplir su plan en su vida y por ende la perfecta voluntad del Señor que Él quiere que usted y yo estemos desarrollando a lo largo y ancho de nuestra vida como cristianos? Porque si no, creo que el día de hoy, hermanos, es un buen momento en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, de que nosotros estemos en el punto de realizar y de cumplir la voluntad del Señor en nuestra vida. Si usted no lo sabe, ¿en dónde está la voluntad del Señor? Mire, bien le haría de verdad leer el día de hoy las palabras que el salmista en el 143 del Salmos dijo estas palabras: enséñame a hacer tu voluntad. Y le dijo esto: porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe, mire, a tierra de rectitud. Creo que pensando en este día para este devocional, no hay mejor manera de concluir un devocional que con estas palabras que el salmista dijo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. David está reconociendo que tiene deseos de hacer la voluntad del Señor y que es su Dios el que lo salvó, el que quiere que cumpla esa voluntad. Y luego le dijo con una manera humilde: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si usted va a cumplir la voluntad del Señor en su vida, va a tener que tener la nobleza en su vida como cristiano para decirle: Señor,
Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, donde yo pueda cumplir la voluntad del Señor para mi vida. Que el Señor nos ayude en este día, hermanos, a entender su plan y que no nos desviemos en nuestra vida de encontrar, desarrollar y vivir la voluntad del Señor en nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, como dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, mi Dios, que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Haznos humildes para encontrar y discernir y practicar la voluntad tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.